Y el mundo mira a Brasil por las revelaciones conmocionantes de un informe de 2 años de investigaciones de la Policía Federal que reveló una trama gigantesca para un supuesto intento de golpe de Estado, de supresión del Estado de Derecho en Brasil y de la eliminación física, el asesinato de Luiz Inácio Lula da Silva, su presidente, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el principal juez que viene siendo un obstáculo para Jair Bolsonaro y los bolsonaristas, juez de la Corte Suprema de Justicia, Alexandre de Moraes. Toda una trama que ya ha sido entregada precisamente a la justicia para que se resuelva si se avanza con imputaciones y con eventuales detenciones, no solo contra el expresidente Jair Bolsonaro, sino contra otros 35 miembros del Estado, del establishment militar, del establishment político brasileño. Muchos exfuncionarios del gobierno de Bolsonaro, entre ellos Braga Neto, que fue jefe de gabinete y ministro de Defensa, también otros altos secretarios de Estado y 25 militares que habrían participado de esta trama que fue revelada por la Policía Federal brasileña en una investigación de altísimo impacto global por el peso que tiene Brasil, por lo que se creía que era una democracia estable desde finales de los 80, cuando fue la transición después de una de las dictaduras más largas que tuvo el continente, y que nos muestra, si es que se confirman estas investigaciones realizadas por la Policía Federal, una fragilidad insospechada, y nos muestra también que aparentemente estuvo muy cerca de producirse toda esta trama revelada. Vamos a ir repasando algunas de las evidencias que presentó la Policía Federal, recordando aquí algo que es particular de cómo funciona Brasil, y es que, como ocurre también en Estados Unidos con el FBI, la Policía Federal realiza por su cuenta investigaciones que pueden durar años, recopila pruebas, recopila evidencias de eventos criminales complejos, como puede ser un intento de golpe de Estado en este caso, y luego esas evidencias son llevadas a la justicia para que la justicia decida si procede a una imputación, eventualmente a una detención, y abre un juicio para determinar si la persona es culpable o inocente. En el resto de América Latina, en la mayor parte de América Latina, son las fiscalías quienes realizan este tipo de investigaciones. En Brasil es la Policía Federal, que como sabemos es una fuerza, al igual que la justicia, que tiene en la mira a Jair Bolsonaro desde hace tiempo. Es la misma policía y la misma justicia que, recordemos, ya ha abierto muchísimas causas contra el expresidente. Algunas de esas causas ya lo han dejado en 2 ocasiones con inhabilitaciones a ejercer cargos públicos durante 8 años. Una vinculada a la forma en la cual buscó deslegitimar el funcionamiento del sistema electoral brasileño en una reunión con embajadores, y la otra por utilización y apropiación de recursos públicos en un acto por el Día de la Independencia de Brasil, el 7 de septiembre, que fue utilizado como un acto proselitista antes de la campaña de 2022. Vamos a ir repasando algunas de estas evidencias y te voy contando algunos datos de lo que hemos conocido de este informe tan impactante de la Policía Federal. Primero, aquí de lo que se trata para que nos pongamos en tiempo y espacio. Octubre de 2022, elecciones presidenciales en Brasil, primera y segunda vuelta. Recordemos, primera vuelta, Lula con bastante ventaja sobre Bolsonaro, y una segunda vuelta que se resuelve con una distancia mínima de centésimas en favor del candidato del PT. Denuncias masivas de fraude, de desconfianza en el sistema electoral, réplica, podríamos decir, de lo que había pasado en los Estados Unidos con las elecciones de 2020, que Trump pierde sin reconocer que había perdido contra Joe Biden. Es en ese escenario, en ese contexto, donde se empiezan a producir todos estos movimientos para lo que la Policía Federal cree fue un intento por evitar que Lula da Silva asuma la presidencia, que Geraldo Alckmin asuma la vicepresidencia, por garantizar la continuidad de Bolsonaro en el poder y por llegar incluso, insisto, a matar a Lula, a Alckmin y
a el propio juez Alexandre de Morales. Siempre siguiendo aquí con la investigación de la Policía Federal. Acá todavía no ha intervenido la justicia. ¿Qué hubo? Reuniones con altos funcionarios y altos miembros de las Fuerzas Armadas. Bolsonaro habría presentado un plan que incluía declarar el estado de sitio, cuestionar las elecciones de 2022 diciendo que no habían sido legítimas y contar, por lo tanto, con el apoyo de los militares. Es decir, un intento de golpe que implicaría la intervención de las Fuerzas Armadas, decir estas elecciones no fueron justas, declaramos un estado de excepción y Bolsonaro continúa en el poder. Eso se habría discutido en muchas reuniones que constan o de las que hay indicios a partir de intercepción de comunicaciones telefónicas, también de movimientos bancarios y también de un personaje clave, que es de alguna manera el corazón de esta investigación, un personaje del que te voy a estar hablando en un ratito, un delator premiado, alguien que pertenecía al círculo de Bolsonaro y que ha confesado para reducir una pena que tiene porque ha sido arrestado por algunas de las causas anteriores y ha contado un montón de cosas con la expectativa de reducir la pena, algo que, como sabemos, es una práctica común en la justicia brasileña. Hay documentos que son comprometedores que fueron recopilados por la Policía Federal. Hallaron borradores de decretos para intervenir el Tribunal Superior Electoral y un plan para asesinar a Lula, a Alckmin y Morales, como te venía contando. Bolsonaro habría estado en conocimiento de estos decretos. Esto fue encontrado. Por ejemplo, estos borradores fueron encontrados en varias oficinas de algunos de los participantes de esta trama, de uno de los 36 participantes en esta trama, donde, insisto, eran borradores de decretos que ya hablaban de un estado de sitio, de un desconocimiento de las elecciones. Claro, son decretos que nunca se firmaron. Y este es un poco el punto en el cual se va a ir amparando Bolsonaro para defenderse de estas acusaciones. Y es que acá estamos hablando de penas de hasta 28 años de prisión si se probara y la justicia diera por válidas las acusaciones que hace la Policía Federal. Serían penas contra Bolsonaro, por ejemplo, de 28 años de cárcel y 30 años de inhabilitación política. Pero que se trata de acusaciones que se basan en planes que nunca se ejecutaron. Este es el punto, si querés, más polémico que tienen estas revelaciones. Es decir, hay reuniones, hay borradores, hay intentos, negociaciones, pero nunca se ejecutó el plan. No es que el plan se ejecutó, se puso en marcha y fracasó. El plan nunca llegó a ejecutarse. Entonces esto hace que algunos se pregunten, ¿pero es delito evaluar cometer un delito y tener reuniones para eventualmente cometer un delito sin llegar a implementar el plan delictivo? Esta es una pregunta que hoy muchos se hacen en Brasil. Habrá que ver qué dice la justicia, que como sabemos no lo quiere mucho a Bolsonaro. Sigamos viendo otros elementos presentes en esta investigación de la Policía Federal. Planes de asesinato. Se realizó una vigilancia estrecha sobre el juez Alexandre de Moraes. Recordemos, el juez Alexandre de Moraes, que estaba a cargo del Supremo Tribunal Electoral, además de ser miembro del Supremo Tribunal Federal, es decir, de la máxima Corte de Justicia del país, venía tomando muchas medidas de campaña, en el contexto de la campaña, frenando decisiones que tomaba el gobierno de Bolsonaro, frenando publicaciones, diciendo que Bolsonaro estaba difundiendo noticias falsas que estaban interfiriendo en el proceso electoral, es decir, venía tratando de limitar de alguna manera el accionar del Bolsonaro y de muchos de sus seguidores. Por eso era tan, y sigue siendo hoy, tan odiado por los bolsonaristas. Aparentemente la intención era secuestrarlo y luego asesinarlo. 4. Impresión de planes golpistas. Los planes del documento Daga Verde Amarela. La daga verde amarela, por el color por supuesto de la bandera brasileña, se imprimieron en el Palacio del Planalto y se distribuyeron en reuniones privadas con Bolsonaro. Es decir, había planes de justamente todos estos pasos, documentos que muestran que esto estaba por escrito y testigos que hablan de que Bolsonaro estaba al tanto, no solo de estas reuniones, sino que incluso participó de eventos en los cuales se recibía y se distribuían estos documentos con este presunto plan de golpe de Estado, que insisto, un plan que nunca terminó de ejecutarse. Sigamos, quinto punto. Reunión golpista. Antes de las elecciones, ya previendo que quizás iba a perder, Bolsonaro discutió con su gabinete estrategias para desestabilizar el país en caso de derrota.
Aquí hay parte de una reunión de gabinete que trascendió, y lo que están diciendo aquí los miembros investigadores de la Policía Federal es, bueno, esa reunión donde Bolsonaro dice, bueno, algo tenemos que hacer si no ganamos las elecciones. Esto, insisto, es una reunión de gabinete que se difundió a partir de un video que trascendió de aquella reunión que había sido grabada. Lo que ellos dicen es, bueno, eso en realidad era parte de toda esta trama que estaba un poco más oculta. Hay una trama que se veía un poco más públicamente, que fue esa reunión de gabinete, pero que formaba parte de todos estos esfuerzos que se estaban haciendo para desconocer el resultado de las elecciones e impedir que Lula llegue al poder y eventualmente matarlo. Propaganda de fraude electoral, sexto elemento de esta investigación. Bolsonaro habría utilizado al Partido Liberal, es decir, su partido, para difundir teorías de fraude y alentar la intervención federal. Es decir, todo formaría parte de lo mismo según la visión de los policías federales. La idea de que para convencer a la población de que había que desconocer el resultado de las elecciones y de que había que avalar el golpe, y para convencer al mismo tiempo a la cúpula militar, se difundió durante meses muchas teorías conspirativas sobre presuntas irregularidades en el sistema electoral brasileño para luego entonces hacer verosímil el argumento de que se declaraba el estado de sitio y se habilitaba una intervención militar en nombre de cancelar las elecciones o de no respetar el resultado de las elecciones porque era un resultado no legítimo, que se basaba, entre otras cosas, en muchas de estas irregularidades. ¿Qué es lo que dice la Policía Federal de una de las razones por las cuales este plan no se ejecutó? Que no contó con el respaldo pleno de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Que el jefe de la Marina, el jefe de la Armada, parcialmente parece que sí estaba de acuerdo o estuvo dispuesto a acompañar este plan, pero que ni el jefe del Ejército ni el jefe de la Fuerza Aérea lo habrían acompañado. Y es por eso que todo esto quedó en eso, en borradores, en reuniones, en conversaciones, en hipótesis, en ideas y en planes, pero ninguna ejecución concreta. Esto decía Lula hace algunos días, precisamente a partir de esta revelación de que intentaron matarlo. E depois eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco, não deu certo, nós estamos aqui. E depois eu sou um cara... Intentaron envenenarme, decía Lula, justamente así que tengo que agradecer que esté vivo. Insisto, nunca llegó a haber una persona detenida por estar poniéndole un veneno a Lula o por estar poniéndole una bomba. Todo quedó un paso atrás, todo quedó en la especulación y en planes que no terminaron de ejecutarse. Esto respondió Jair Bolsonaro cuando salió esta investigación de la Policía Federal. Fue un largo mensaje en X. Vamos a ver algunas de las consideraciones. Jair Bolsonaro se pronunció tras ser imputado por la Policía Federal por presunta participación en la planificación de un golpe de Estado tras la victoria de Lula. En conversación telefónica con la columna de Paulo Capelli, el expresidente centró sus críticas en el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso ante el Supremo Tribunal. El ministro de Moraes lleva toda la investigación, ajusta declaraciones, detiene sin quejas, realiza pesca de pruebas y tiene consejos muy creativos. Hace todo lo que la ley no dice. Hay que ver qué hay en esta actuación de la Policía Federal. Yo esperaré a lo que establezca la Fiscalía. Esto obviamente va a la Procuraduría General de la República. Está en la Procuraduría donde comienza la pelea. No puedo esperar nada de un equipo que utiliza la creatividad para denunciarme. Es decir, la idea esencialmente de que todo esto son elucubraciones en base a algunos elementos, alguna teoría conspirativa, algún documento, alguna reunión, algún testimonio de un delator premiado. Todo esto es para Bolsonaro la combinación de un gran plan. En Bolsonaro y otras 36 personas investigadas fueron imputados. Bueno, la policía dijo que un militar llegó cerca de la casa de Morales con el objetivo de tener al magistrado. Bueno, ¿cuál es, te decía, el personaje clave, me parece, que está detrás de esto y que es lo que le termina de dar un poco más de espesor a esta denuncia? Porque solamente hablar de borradores y de alguna conversación interceptada no parece ser suficiente. Bueno, quiero que lo veas. Este hombre que está acá, Mauro Cid, militar y edecán de Jair Bolsonaro durante su presidencia, el
principal asistente, podríamos decir, de Bolsonaro para las cuestiones más prácticas, para las cuestiones que no tienen nada que ver con la política, pero que lo convertían en alguien que estaba todo el tiempo al lado de Bolsonaro. Mauro Cid fue arrestado, entre otras cosas, por una de las tantas causas que le abrieron a Bolsonaro, por ejemplo, la de las joyas. ¿Se acuerdan? Bolsonaro recibió millones de dólares de regalos en joyas, sobre todo de Arabia Saudita y de otros países árabes. Esos regalos pertenecen a la presidencia, no le pertenecen al hombre que está circunstancialmente ocupando el rol de presidente. Con lo cual, cuando deja el gobierno, tiene que devolver todo eso. Bueno, no devolvió las joyas, o devolvió solo una parte. Y hay reportes que hablan de que habría vendido esas joyas para cambiarlas por dólares y llevarse y quedarse con los dólares, ¿no? Lo que obviamente sería un delito bastante escandaloso, más para un presidente. Bueno, Mauro Cid fue detenido como parte de esa trama, acusado de ser uno de los que estuvo comprando y vendiendo supuestamente estas joyas. En el marco de esa detención, Mauro Cid acepta ser colaborador, acepta empezar a contar un montón de cosas que vio a cambio de que reduzcan la pena. Y es el personaje clave porque es el que permite atar muchos de estos cabos para la Policía Federal. Es el que dice, sí, efectivamente se produjo esa reunión, Bolsonaro estaba cuando hablaron el fiscal, el jefe de la policía, el jefe del ejército y evaluaron este plan. Sí, Bolsonaro estaba cuando hubo esta conversación o cuando le llevaron este documento con el borrador de un decreto. Es un personaje clave. Obviamente, muchos del lado de Bolsonaro, ¿qué es lo que dicen? Bueno, Cid dice lo que quiere escuchar la policía o eventualmente la fiscalía para reducir su pena, pero lo que está diciendo es mentira. Está claro, no hay ninguna duda, que hubo de mínima una evaluación y una discusión seria sobre la posibilidad de no respetar el resultado de las elecciones del año 2022. Hay mucha evidencia al respecto. La pregunta ¿es delito si eso no llega a implementarse como un intento real de impedirlo, sino que solo queda en la mera discusión, evaluación y en hipótesis? Bueno, eso es lo que tendrá que resolver la justicia brasileña. ¿Qué cree Bolsonaro? Que la justicia brasileña no va a ser imparcial, sino que va a mantener lo que él considera son sesgos en su contra, que ya, insisto, lo han llevado a tener 2 inhabilitaciones a 8 años para ejercer cargos públicos y que ahora podrían llevarlo a una inhabilitación a 28 años, a 30 años, perdón, y a una condena de cárcel a 30 años, siempre y cuando la Fiscalía General considere que estas investigaciones merecen una imputación y que el Supremo Tribunal Federal avance con una condena que sería histórica. El mundo mira a Brasil, una democracia que parecía sólida y que ahora, según una investigación de la Policía Federal, estuvo a punto de terminar en un golpe de Estado con el actual presidente asesinado.